Entonces, que leamos un pasaje que está en el libro de Mateo capítulo 10. Si usted trajo su Biblia y nos ayuda acá, y vamos a leerlo, Mateo capítulo 10 y versículo 22. Cuando usted ya lo tenga, lo leemos en el nombre del Señor. Este es un pasaje que es muy usado por la mayoría de personas cuando predican acerca de lo que estará sucediendo en los últimos tiempos, puesto que es algo que Jesús también estuvo platicando con sus discípulos, y él les decía esta frase muy importante, 10:22 de Mateo. Cuando lo tiene dice amén. Amén. ¿Lo tiene? Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, note bien que acá él está hablando acerca de lo que en los últimos tiempos estaría pasando, y nosotros hemos venido viendo que en este último tiempo se ha estado dando, se han estado mostrando y han estado sucediendo las señales y todo lo que el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, estuvo platicando, estuvo conversando con sus discípulos. Y me llama la atención que en este pasaje de Mateo capítulo 10, cuando nosotros vemos, hermano, de lo que el Señor estaba hablando, cuando ve usted el contexto de lo que leímos del versículo 22, yo le quiero leer desde el versículo 16, en ese mismo pasaje, y dice: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Mire lo tremendo que Jesús estaba hablando acá. Y era que al final el camino en el evangelio, según lo que Jesús les estaba diciendo, no iba a ser fácil. Él dice acá: mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Mire la comparación que está haciendo acá y la forma como Jesús estaba presentando lo que nosotros en el final del tiempo estaríamos viendo y estaríamos viviendo. Nosotros, hermano, hemos sido enviados de parte de Dios a esta tierra y hemos venido, pero hemos estado nosotros caminando en medio de lobos. Y vemos que Jesús no tomó en este momento la figura de los lobos como algo como para que el pueblo aquel se asustara de lo que iba a pasar, sino que como de una forma de advertencia. Él les está diciendo: yo os envío, mirad. En otras palabras, presten bien atención lo que yo voy a estar haciendo, que en el último tiempo y en lo que respecta al evangelio, en lo que respecta a la salvación, ustedes que son ovejas van a estar caminando en medio de lobos. Pero luego les habla y les dice: entonces lo que ustedes tienen que hacer es que necesitan ser astutos como las serpientes y deben de ser inocentes como las palomas. Entonces, una vez más está utilizando acá la serpiente y utiliza ahora la paloma. Nosotros sabemos, hermano, lo que la serpiente representa y lo que en el tiempo antiguo sucedió con el pueblo con respecto a la serpiente, lo que sucedió con el hombre cuando estuvo tratando con la serpiente. Pero también la Biblia habla que la astucia de la serpiente es algo que nosotros hoy como cristianos necesitamos tener. Pero también habla que debemos de ser inocentes como las palomas. Entonces, ¿cómo está la cosa así? Porque usted necesita ser astuto, pero también necesita ser inocente. ¿Cómo entonces le hacemos para hacer las dos cosas? Como sabio. Pero entonces, ¿cómo necesitamos caminar? Porque él les está diciendo: la única manera en la que ustedes van a poder pasar o van a poder vivir, porque los estoy enviando en medio de lobos, es que ustedes tienen que ser astutos, pero también necesitan ser inocentes.
Mire a veces la forma como Jesús hablaba, hermano, a los discípulos. Por eso que había momentos en los que los discípulos a veces se quedaban en la luna de lo que Jesús hablaba y lo tenían que apartar después para preguntarle, pero ¿y qué estás tratando de querer insinuar? Dijo el chavo, ¿verdad? Y eso le preguntaban a Jesús, pero ahora acá Él está diciendo: yo los envío a ustedes como ovejas y van a caminar en medio de lobos. Para poder sobrevivir, para poder pasar por esa etapa, van a tener que ser astutos como la serpiente e inocentes como la paloma. Entonces, pero mire, yo cuando estaba leyendo este pasaje veía que no se refiere, a veces nosotros lo vemos como la astucia según lo que nosotros pensamos, el concepto que tenemos de astucia. Y la inocencia con respecto también al concepto que cada uno tiene de inocente, pero cuando nosotros vemos lo que es la astucia, y cuando la Biblia habla acerca de la serpiente, porque usted sabe que la serpiente fue muy astuta, ¿cuál fue la astucia que utilizó la serpiente? Si hablamos un poquito de la astucia que utilizó la serpiente para hacer caer al hombre: mentira, duda, curiosidad. Mire lo tremendo, porque sabe que ella sutilmente, por eso es que la Biblia dice que me temo que en los últimos días muchos de ustedes sean engañados, y habla del engaño. ¿Por qué? Porque dice que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, muchos también sean engañados. Entonces habla de la astucia, pero la astucia conlleva un engaño en sí. Pero mire, si hubiera sido tan clara la forma como la serpiente le habló a Eva, tal vez Eva no cae, pero la astucia fue que no le dijo: mira, te voy a engañar. No, sutilmente utilizó palabras. Y entonces si Jesús estaba diciéndole aquí a aquella gente y le estaba diciendo: sean ustedes astutos como la serpiente, ¿a qué se refería Jesús? ¿A qué se estaba refiriendo el Señor, ser astutos como la serpiente? Porque lógicamente que reprendo, ¿verdad?, que vayamos a ser nosotros serpientes, porque las únicas serpientes fueron los fariseos aquellos. Pero ahí tiene usted otra figura. ¿Por qué el Señor les dijo víboras, serpientes a aquella gente? Ella espera el momento, pero sí, mire, pero mire pues, hermano, vaya, pero pongámoslo, relacionémoslo con la vida cristiana. Entonces relacionémoslo con la vida cristiana. Pues, este es el ejemplo que puso el hermano. Bueno, relacionémoslo con la vida cristiana, porque entonces Jesús está diciendo: ustedes como la astucia, el cristiano debe ser astuto como la serpiente. Eso dice la Biblia, eso no lo estoy diciendo yo, eso dice la Biblia. Vaya, sabio pues, entonces, ¿cómo sabio? Porque mire, la serpiente en aquel tiempo supo cuándo hablar. Muchas, pero no todas le habló. Claro, entonces por eso es lo que yo quiero. Dice la Biblia que usted y yo debemos ser astutos. Entonces, ¿sabe qué está hablando? ¿A qué se está refiriendo? Es que nosotros debemos de saber el momento oportuno cuando tenemos que hablar, cuando debemos callar, cuando debemos actuar, cuando debemos como dijo el hermano, la serpiente se enrolla, cuando entonces usted se tiene que retractar, se tiene que apoyar en otro. Tenemos que ser astutos, como la serpiente no es ningún, mire, no fue tonta. Si supo cómo llegar. Lo primero que también usted sabe que lo que Jesús les habló a aquellos hombres, que les dijo: ustedes son víboras. ¿Quién les enseñó a hablar? Haciéndole referente a la serpiente, pero se refería a los fariseos. ¿Por qué los comparó con serpientes?
Pero mire, yo quiero que note algo. Yo estoy hablándole un poquito de esto porque ya vamos a entrar al punto acá. El Señor le dijo a los fariseos, perdón, Juan el Bautista fue el que les dijo, víboras. En relación, porque la víbora es una serpiente. Pero recuérdese que ellos venían porque querían ser bautizados. Ellos no estaban huyendo del bautismo. Ellos querían ser bautizados. En otras palabras, eso mismo pasó con aquel mago. Usted se acuerda que quería tener el poder de Dios, pero quería comprarlo. Y entonces vinieron los apóstoles y le dijeron que tu dinero perezca contigo. Elimar. Pero mire, pues lo tremendo de esto era que aquellos fariseos, a los cuales les llaman víboras, eran astutos. ¿Cuál era la astucia que querían usar? Piense un poquito, porque estaban en un momento en el que Juan estaba bautizando. Sí, pero mire, ellos estaban ahí viendo el bautismo que Juan estaba haciendo. Y ellos se querían bautizar, pero la forma, mire, la intención que estaba tras el quererse bautizar no era la misma de un arrepentimiento. Por eso es que les hablaron, porque ellos no tenían arrepentimiento. Ellos solo querían bautizarse, usando esa astucia como víboras, querían bautizarse para que después la gente dijera, bueno, también él se bautizó, el fariseo, y continuar haciendo las mismas cosas de antes. Pero no había un arrepentimiento en el fariseo. Ese era el único problema. Pero lo que le quiero llevar aquí era que si los compararon porque eso lo vemos del lado negativo, pues en el caso de los fariseos, pero la comparación que Jesús está haciendo acá y les está diciendo, sean astutos como las víboras. Entonces, si la Biblia habla, hermano, y hay gente a la cual se le dijo de esa manera, víboras, serpientes, tenemos que analizar cuáles eran las actitudes que tenían, porque esa es la actitud del cristiano, la que el cristiano debe tener ahora. Sí, hermano. Sepulcro blanqueado. A ninguno. Y astuto. Sí. Pero entonces note que se tenía que usar de astucia. Usted busca la palabra víboras o serpientes en la Biblia también, hermano. Nosotros, mire, yo le voy a mostrar mejor un pasaje acá que tengo. Permítame. Dice el 3:1 de Génesis, un poquito. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales que había en el campo que Dios había hecho. Usted ha visto gente, hermano, que el mismo Proverbios dice, el hombre perverso dice, cuando hay un negocio por medio, le dice a la persona, esto no sirve, pero después de que la persona que desistió de comprarlo, se retira, dice, pero lo engañé. A eso le llaman astucia. Sí, claro, pero usado en un mal sentido, pues, y en un mal, ¿cómo le explico? Un mal propósito. Pero hermano, astucia usted no la encuentra del lado suyo en ningún lado. Mire, pero la Biblia dice, sean astutos. Sí, pero está hablando en el sentido de que espera el momento. No, pero está hablando de que seamos sabios. Sí, hermano. ¿Cuántas veces esta mujer pasó por ahí para arruinar todos los planes? ¿Y cuánto tiempo tuvo la serpiente ahí esperándola tranquila? No se desesperó. Esperó el momento contigo porque sabía todo lo que iba a hacer. Así es el hombre que es sagaz y astuto. Vaya.
Ahora oiga bien, pues, entre los hijos de Jacob hubo uno que le dijeron que iba a ser como serpiente, Dan. ¿Por qué? ¿Por qué Dan? Ahora, si entonces yo tengo que ser astuto como la serpiente, ¿por qué no investigar quién era, qué era, cuáles eran las actitudes que tenían estos hombres? Sí, la astucia que... Dice Génesis 49:17. El 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jaretes, dice, del caballo y cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Señor. Y entonces, mire lo que le está hablando, que era como serpiente al camino, pero estaba Dan, en ese momento le dan a él esta palabra y esta profecía, Dan, de lo que él tenía que ser, y le están diciendo, tú vas a tener que ser como serpiente. Pero serpiente porque estaba junto al camino, y cualquier enemigo que venía, lo primero que hacía era morderle para que cayera el jinete. Esa era la astucia que iban a utilizar. No se iba a ir al jinete, sino que iba a ir al caballo. Cayendo el caballo, caía el jinete. Y ahí entonces lo atacaban. Pero se usaba, entonces mire lo que Jesús estaba haciendo, regreso a Mateo capítulo 10, usando esa terminología para que nosotros pudiéramos, mi tema no es realmente basarnos en esa comparación, pero se lo dejo para que usted lo pueda examinar. ¿Por qué Jesús hace esa comparación de sean astutos como las serpientes? Nadie quiere ser serpiente, nadie quiere ser una culebra, una víbora. Claro que lo hay, claro que ya no solamente son lobos, son serpientes. Sí, sí, hermano, porque hay gente que, ahora venga bien, y entonces les está diciendo, pero cuidado, ahora mire lo otro, pues, sean astutos como la serpiente y inocentes como la paloma. Pero entonces les hace otra aclaración Jesús y les dice, pero cuidaos, ¿de quién? De los hombres. Oiga bien, de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Entonces yo necesito ser, mire, si dentro de lo que Jesús les estaba diciendo, los comparó les dijo que tenían que ser como serpientes y como palomas, pero ahora les está diciendo, tengan cuidado, cuídense de los hombres. Ahora bien, yo le pregunto acá, aquí debemos, hombre se refiere a hombre y mujer, pero aquí vemos hombres y mujeres. ¿A quiénes se está refiriendo acá? De los hombres. Cuídense de los hombres. Sí, yo sé que habla de hombre y de mujer, pero ¿a quiénes se está refiriendo entonces? De los que están en el mundo, porque ellos son los lobos, usted de la oveja. Entonces lo que está diciendo es, mire, la única manera como nosotros vamos a salir y vamos a poder escapar de la persecución y de lo que de lo que los hombres van a querer hacer, es usar astucia y también usar la inocencia. Hay momentos, mire, cuando dice la Biblia que él, hablando de Jesús, que era que fue el máximo ejemplo, dice que como cordero mudo fue llegado al matadero, él no pecó, no profirió ninguna palabra, hermano, era manso. En algún momento hasta se hizo pasar por inocente, hermano, Jesús haciendo sus cosas, y realmente que Jesús quería decirle muchas cosas a la gente, pero a veces no se las decía todas. Se apartaba y hablaba con los discípulos aparte, ¿sí, hermano?
Entonces, pero está hablando referente a los hombres. Fíjese pues. Entonces, ¿cómo vamos a...? Y eso es lo que lo que yo le quiero llevar, es porque nosotros no nos llamaron a tener relación con los hombres. Hablando del mundo, pues. Pero la iglesia quiere estar con ellos. Entonces, ¿sabe qué va a pasar? Que viene tiempo de persecución. Y los que van a ser perseguidos son aquellos que tienen relación con los hombres. Porque aquí la Biblia está diciendo que lo que va a suceder es que esos hombres, si tú no tienes cuidado de los hombres, entonces ellos te van a entregar a tribunales y ellos te van a azotar. No va a ser Dios, sino que tu misma relación que quieras tener con los hombres o que quieran tener con el mundo, pues que la tengan. Pero para eso dice que debo de usar yo la astucia, y para eso yo debo de usar la inocencia con ellos. Entonces, ¿por qué para otras cosas sí somos astutos? Pero para decirle a los hombres no podemos. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Ustedes deben de usar astucia. Ustedes van a andar en medio de lobos. Usen la astucia para salir en medio de ellos. Sean inocentes como la serpiente, como la paloma en medio de ellos. A veces hay que jugar al inocente, hermano. A veces con la gente hay que jugar al inocente, pero hay que ser astutos también. Si el enemigo es astuto, pues nosotros seamos más astutos. Pero hoy la iglesia no quiere desprenderse de su relación con los hombres. Estamos hablando de los hombres refiriéndose al mundo, el inconverso, el no cristiano, el que anda haciendo sus cosas. Pero la iglesia quiere estar teniendo relación con él. Entonces, ¿sabe qué va a pasar? Que viene persecución para la iglesia porque no han querido dejar su relación con los hombres, no han querido ser astutos. Por eso que el Señor Jesús les decía: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sed astutos, prudentes, sabios. Sí, hermano, eso uno. Pero ¿cómo yo debo de usar la astucia entonces en relación a lo que ya le estoy explicando? Sí, mire, pero la iglesia sabe cómo actúan. ¿Y por qué quieren seguir con ellos? Todos nosotros sabemos cómo actúan los del mundo, pero queremos seguir haciendo lo de ellos y queremos seguir caminando como ellos. Entonces no vamos a escapar. Entonces lo que va a pasar es que cuando venga la persona, ellos mismos, aquellos con los que tenemos relaciones, ellos son los que nos van a terminar azotando y ellos son los que nos van a terminar entregando a los tribunales. Eso dice la Biblia, Mateo 10. Yo los envío en medio de lobos. Y no les dijo que van a andar en medio de ovejas, en medio de lobos van a andar. Entonces, lo que Jesús les estaba presentando era que el tiempo va a estar difícil, hermano, y la cosa ahora se está poniendo difícil. Pero por eso fue que entonces el Señor les dice, Jesús les está diciendo: muy bien, ahora ustedes ya entendieron que lo que yo les estoy tratando de decir es que para que logren ustedes salir adelante y para que ustedes puedan pasar en medio de los lobos desapercibidos y no terminar enraizados con ellos, entonces va a ser necesario, versículo 22, que perseveréis. La palabra clave es perseverar. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vaya. Sí, hermano, pero mire, ni modo que vayamos a pasar huyendo y huyendo.
Él está diciendo, mire, por eso es que yo siempre he dicho, no, mire, Dios, si Dios hubiera querido, nos pone en una burbujita y usted no se tuviera que contaminar con los demás. Pero Dios nos puso en medio de lobos, pero entonces nos está diciendo, entonces aprendan a ser astutos y aprendan a ser inocentes como ellos. Pero cuídense de los hombres, cuídense de tener cualquier relación con ellos. Para eso usen la astucia, para eso sean inocentes, hermano, para de no tener ninguna relación con ellos, porque si no, hablando de la persecución, porque si no ellos mismos los van a entregar a tribunales, ellos mismos los van a azotar, los van a odiar por mi nombre, pero los únicos que se van a salvar son los que logren perseverar. La perseverancia, hermano, es lo que, mire, y por eso yo entendí que mucha gente, mucha iglesia hoy se ha conformado solo con el decir que son salvos. Pero la salvación va de la mano con la perseverancia. Aquí está diciendo que el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Ese se va a salvar. Entonces, hermano, la perseverancia en el tiempo en que estamos viviendo va a ser sumamente importante. El que sea capaz de perseverar hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Y entonces la pregunta es, ¿en qué yo debo de perseverar para poder ser salvo? ¿En qué yo debo de perseverar? Y hablando de perseverancia, ¿qué es la perseverancia? La consistencia, no importa lo que esté pasando, nosotros seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Pero eso es perseverar. Entonces, ¿en qué es lo que debemos de perseverar? Sí, claro, es importante la fe. Y el que es nacido de Dios vence al mundo, claro, pero ahí está diciendo el Señor en Mateo 10, está diciendo la clave cómo lo vamos a hacer. Pero entonces habla de la perseverancia, y es aquí donde yo lo quiero llevar. Hechos capítulo 13 y versículo 42 y 43. Hechos 13, 42 y 43. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Entonces la iglesia debe de aprender a perseverar en la gracia, porque el que persevere, ese será salvo. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia para nosotros? ¿Por qué Pablo les hablaba que perseveraran en la gracia? Pero mire, es fácil decir, hermano, perseveremos en la oración, porque usted sabe que hay que orar. Pero entonces hay gente que no tiene el concepto de lo que es gracia. Cristianos que no saben lo que es gracia y no perseveran en la gracia. ¿Qué es gracia? Es un favor de Dios. Es el favor de Dios. Hermano, gracia es un favor sobrenatural que Dios concede a los seres humanos para ayudarlos en el camino de la salvación. La gracia divina es una gracia santificante. Estoy leyéndole el diccionario acá de la definición de gracia. Pero habla del favor sobrenatural. Ahora bien, usted se recuerda que la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que nosotros por gracia
somos salvos. Vaya, entonces, ¿cómo así que por gracia somos salvos? Porque una vez más, el que persevera será salvo. Entonces, perseveremos en la gracia y el que está en la gracia será salvo. Pero entonces yo entiendo que gracia es el favor inmerecido de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le hago para perseverar en eso? Porque eso es algo que Dios da. Porque recuérdese que no lo andaba buscando usted ni yo a Él. Él nos vino a buscar a nosotros. Y eso se llama gracia. Pero ahora, ¿cómo le hago yo para perseverar en la gracia? Sí, pero una de las cosas claves es ser agradecido. Reconociendo, oiga, esto es perseverar en la gracia. Reconocer que todo lo que usted tiene y lo que usted hoy es, no es por sus méritos, sino son por los méritos de Cristo Jesús. Pero cuando a la gente se le olvida que lo que tiene y lo que hoy es ha sido por la gracia de Dios, entonces dejó de perseverar en la gracia. Entonces la gente hoy, hermano, mire, Dios les concede tantas cosas, Dios los colma de muchas cosas, de bendiciones, y se olvidaron que Dios era el que les daba todo. Se olvidaron que todo lo que tienen, Dios se los dio, Dios se los proveyó, que todo lo que nosotros tenemos, hermano, toda buena dádiva y todo don perfecto provienen del Padre que está en los cielos para nosotros, hermano. Pero ahora bien, el que se olvida de eso, dejó de perseverar en la gracia. Y entonces por eso es que Pablo y Bernabé están diciéndole a aquella gente y le están insistiendo, no se les olvide, en otras palabras, no se les olvide que lo que ustedes hoy son y lo que ustedes hoy tienen es por gracia, es porque ustedes no lo merecían. Pero a Dios se le plujo, hermano, a Dios se le plació venir y bendecirlo a usted, bendecirme a mí. Y lo único que nos queda a nosotros es decirle gracias, Señor, porque nada de lo que tengo es mío. Todo me lo diste tú, Señor. Amén. Entonces, note bien entonces, que la gracia fue la que nos dio salvación a nosotros, pero la perseverancia en la gracia va a hacer que nosotros terminemos siendo salvos. Por gracia fuimos salvos. Si lee ese pasaje, Efesios capítulo 2, si lo leemos, Efesios 2. Aleluya. 8. No por obras. 9. Para que nadie se gloríe. En otras palabras, no es porque usted haya hecho o no haya hecho. Pero oiga bien, si lee usted el contexto, dice, hermano, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia. Aquí en este pasaje de Efesios 2 hace referencia a la gracia de Dios. Por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéremos en ellas. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados
llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos de la carne. Bueno, y ahí empieza a hablar de la circuncisión, pero yo lo que quiero que note es que aquí lo que estaba hablando y lo que el pasaje que yo le estaba leyendo, cuando Pablo y Bernabé separan a aquella gente, según lo que dice Hechos 13, les están diciendo: hermano, perseveren en la gracia. Y hermano, mire, hoy ejemplos hay de los que nosotros podemos, hermano, y pudiéramos estar hablando. De gente que al igual que usted y por mí fuimos salvos por gracia, perdón, pero se les olvidó perseverar en la gracia. Porque cuando Cristo Jesús nos sacó a nosotros, hermano, de donde estábamos muertos en nuestros delitos, dice la Biblia, estábamos en el lodo cenagoso, y ahí nos saca el Señor. Ahora nos puso en lugares celestes, nos puso en lugares especiales para que nosotros estemos. Y ha venido la bendición de Dios, ha venido, hermano, la abundante riqueza de la gracia de Dios sobre nosotros, dándonos cosas que ni nosotros merecíamos, porque nada nosotros merecemos, hermano. Pero a la gente se le olvida. A la gente se le olvida. Se les olvidó de dónde provenía todo. Y entonces, en otras palabras, aquí Pablo y Bernabé le están diciendo a la gente: ¿saben qué? No se les olvide que ustedes eran nada. Que ustedes estaban muertos, que estábamos todos muertos en nuestros delitos. El único que pudo hacer, hermano, lo que nosotros necesitábamos para poder llegar a ser salvos fue Cristo Jesús. Nadie más pudo haber entregado o hubiera hecho lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Entonces, la clave es que para que nosotros podamos ser salvos hasta el fin y ser salvos de la persecución, de salir de en medio de los lobos, hermano, de estar en medio de los hombres, según lo que habla Mateo capítulo 10, está diciendo: perseveren. Bueno, entonces perseveremos primero en la gracia. Dice amén. No olvidándonos que todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted tiene y todo lo que yo tengo, Dios nos lo ha dado. Nada tengo de mí mismo, dice aquel coro, todo me lo diste tú. Yo no tengo nada de mí. Que Dios, hermano, que mire, hermano, que yo trabajo, que sí, gloria a Dios, pero el que le da la vida a usted y las fuerzas para trabajar se llama Cristo Jesús. Y si Él quisiera quitarle eso, pues ya no, ¿cómo le hace usted para trabajar? Pero hermano, hay mucha gente hoy, cristianos, que se les olvidó perseverar en la gracia. Entonces yo quiero continuar. Hechos capítulo 2 y versículo 46. 2:46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, note bien esto. Ellos dicen que permanecían día tras día juntos. Juntos. No en un mismo sentir, uno por allá y otro por allá. Se reunían en el templo, perseveraban en el templo. Y entonces acá habla de la perseverancia en el templo. Por eso que nosotros vemos en la Biblia cuando habla y dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, aun cuando sabéis que el día se acerca. Pero hoy como que hay que usar psicología reversible, hermano, por la gente, porque entonces cuando el día se acerca, ahí le está diciendo la Biblia, aun cuando el día está cerca es cuando más debe de congregarse, pero como que a la gente le dijeron: ahora que el día está más cerca, mejor aléjate más. La perseverancia en el templo
siempre hemos hablado, hermano, y el apóstol insiste en esto, en que sí importa el lugar donde nosotros estamos, donde nosotros perseveramos. Ellos perseveraban en el templo y partían el pan en los hogares. Bueno, entonces perseveraban en el templo, se reunían en el templo y luego salían a los hogares. No estaban solo en los hogares. Porque hoy la gente, no, hermano, en mi casa mejor, ahí yo pongo la televisión, me oigo mi par de mensajes y todo. Pero es que eso lo hacían, claro, es importante. Y ellos lo hacían en la iglesia. Al principio salían al hogar, pero lo primero era el templo. Se reunían en el templo. Y luego partían el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseverancia. Perseverancia. Y pide, perseveraban. Y ahí habla de la perseverancia en el lugar, no solamente en los hogares, en el templo también, pero lo hacían con alegría y con sencillez. Yo me imagino cómo eran las reuniones de esta gente ahí en el principio. Sencillo, los hermanitos. Esta alegría ahí, perseverando. ¿Sabe por qué? Porque esperaban que Dios hiciera algo, la promesa del Pentecostés. Y no sabían ni cuándo, pero Jesús les dijo antes de que Él se fuera: reúnanse y ahí esperen, porque la promesa del Padre vendrá. Va a enviarles al Consolador, porque como no sabían cuándo. Ahí perseveraban y perseveraban y perseveraban. Salían a los hogares y seguían, pero con sencillez y con alegría. Contentos. El hecho de venir a la iglesia, hermano, debe ser con alegría, debe ser con gozo, que vengamos. Pero como que eso se fue perdiendo. Como que dejamos de perseverar en eso. Porque no solo se trata de estar en el mismo lugar, sino que se trata de que estemos contentos, que estemos alegres y que estemos, hermano, con sencillez de corazón sirviéndole al Señor. Esa es la perseverancia. Salmos 84:10. Mire lo que decía este hombre, hermano. $84.10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ahí lo que está diciendo es que es mejor estar, aunque sea un día, pero no. Entonces la gente dice: entonces ya vio, hermano, entonces solo domingo vamos a estar en la iglesia. Pero lo que estaba haciendo referencia acá es de que para él estar en la casa del Señor no un deleite era. Estaba expresando él que no importa lo mejor, y dice acá: para mí es mejor, yo prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Pero es necesario, hermano, que busquemos la casa de Dios con esa intención, como la que está diciendo aquí el Salmo 84. David está diciendo: yo prefiero estar allí que estar en otro lado. Pero estamos hablando de que estemos ahí, porque hay gente que su cuerpo está acá, pero su mente está en otro lado. Hablando de la perseverancia en el templo. Entonces hay que perseverar en la gracia, que no se le olvide y que no nos olvidemos nosotros de darle siempre gracias a Dios por todo lo que tenemos, hermano, sea como sea. Por eso dice la Biblia, y Pablo hablando decía: si tienes que vestirte y tienes que comer, pues sea agradecido con Dios, está contento con eso.
Pero debemos de ser agradecidos con Dios, hermano, para que nosotros perseveremos en la gracia. Y ahora habla de la perseverancia en el templo, en el lugar donde el Señor nos dio para que nos reuniéramos. Ahí debemos de perseverar. Hechos 1:14. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo, perseverancia, a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. ¿Qué había en medio de ellos? Comunión. ¿Sabe qué? Tenían comunión. Entonces ellos dicen que estaban unánimes, unidad, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con la madre de Jesús y con los hermanos de él. Ahí estaban todos reunidos esperando. Había comunión, podían convivir, podían estar juntos, platicar, unánimes, entregados a la oración. Bueno, vamos, mire, y eso es tan importante, hermano. Se entregaban en la oración, sabían que era un día de oración. Yo no sé si todos los días o apartaban un su día y otros días salían a las casas a partir el pan. Yo no sé cómo era el horario de ellos. Lo cierto era que lo hacían unánimes. Perseveraban en la comunión. Pero entonces, mire, hermano, en la comunión entre los que decían a la casa de Jehová iremos. Porque eso decía David: yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Ahí tenía comunión, esa gente tenía comunión. María, hermano, la madre de Jesús, había pasado ya el momento en el que se habían dado cuenta, descubrieron que el ángel, aquel que estaba en la piedra, les habló y les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vivo? María de algún modo tuvo el consuelo. Ahí estaban los hermanos de Jesús. Ahí estaban las mujeres que vieron a Jesús resucitado. Ahora estaban perseverando y se dedicaban, se entregaban a la oración, dejaban a un lado sus quehaceres, dejaban a un lado todo lo que tenían que hacer y se congregaban, se reunían unánimes, tenían comunión. Esa gente que le gustaba tener comunión. Entonces estamos hablando de la perseverancia, perseverar en la comunión. De plano que en algún momento, hermano, entre las mujeres que estaban ahí, se sabían ya de dónde venían. Ahí estaba aquella mujer que habían salido 7 demonios de ella, pero el Señor la había liberado. Ahí estaban las mujeres, la madre de Jesús, pero no iban. Mire, yo pienso que esos momentos en los que ellos se reunían para orar no era para darle palabras de consuelo a la mamá de Jesús, y pues ya sabían que había resucitado Jesús. Sí, lo que estaban era para orar. Me recuerdo que en una ocasión me contaron que se habían reunido para orar ciertas personas, hermano. Y lo que hacían, primero se pasaban 1 hora contándose todo lo de las noticias del día, para orar 15, 20 minutos después. Y después de la oración salían y iban a vitrinear. Eso no es tener, sí, mire, sí, tener comunión, pero la comunión no se basa solamente en eso, sino que lo más importante es, aquí dice que todos ellos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Isaías 56:7. Yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración.
Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Al hermano, mire lo que estaba diciendo el Señor con respecto a Israel. Vengan a mi casa y ahí yo los voy a hacer alegres. Ahí yo los voy a alegrar. Pero vengan, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero ahí les está hablando de que el Señor, aquí el Señor dice: yo los traeré a mi monte santo y los alegraré en mi casa. Y una de las cosas que yo debo de entender con esto, hermano, es que yo no vengo a la iglesia porque esté bien. Yo vengo porque estoy mal y yo necesito que Dios haga algo conmigo. Aquí Dios nos va a alegrar. Aquí Dios va a cambiar el problema o la situación. Dios va a cambiar lo que te estaba molestando. Dios lo va a cambiar, hermano. ¿Sabe que yo le he dicho a mi esposa en algunas ocasiones que cuando yo estoy predicando a mí se me olvida todo, hermano? Si hay un problema en la casa, a mí se me olvidó. Y cuando ya termino de predicar, ya después hasta que voy de camino me dicen: ¿y te acordás de? Entonces ya volvimos otra vez al problema. ¿Por qué me acordaste si ya se me había olvidado? Yo no sé si le pasa, usted está metido con el Señor cantándole y de repente se le olvidó el problema. Porque el Señor cambia la situación en su casa. Sí, se olvida uno, hermano, hasta que hay que pagar los biles. Sí. Y de repente, hermano, ya las cosas se cambiaron. Se olvida el asunto. Porque dice acá: el Señor los traeré, yo los traeré a mi santo monte y ahí los voy a alegrar. En mi casa los voy a alegrar. Porque mi casa, casa de oración será llamada. Pero entonces recuerde, debemos de perseverar en la gracia. Debemos de perseverar en el templo. Pero lo otro acá que está hablando con respecto a esto es del perseverar en la comunión con nuestros hermanos. El que no viene porque no quiere tener comunión. Sí, hermano, así es. No quiere tener comunión. Ustedes no están perseverando en la comunión. Y dice la Biblia, Mateo capítulo 10, que el que persevere hasta el fin será salvo. Ese no quiere comunión, ese que anda buscando otras cosas, hermano. Pero por eso seamos astutos como la serpiente y inocentes como la paloma. Hermanos, esa comparación, yo pasé meditando un momentito y decía: ¿qué quiso decir el Señor? Y entonces empecé a buscar y decía: ¿cómo así? Caracteres, el carácter de la paloma, el carácter de la serpiente, y hay figuras dentro de la Biblia que nosotros encontramos. Sigamos pues. Proverbios capítulo 23 y versículo 17. Ahora, ¿cómo le hago para perseverar en el temor de Jehová? ¿Cómo así? ¿Qué? Primero, entonces tenemos que desglosar esto un poquito. 23:17. ¿Qué es el temor del Señor? El temor del Señor. Todo el tiempo. Entonces hay que perseverar en el temor. Ahora bien, lea conmigo Proverbios 9:10. Sí. Mire Proverbios 9:10.
No, 9:10. No, Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Pero cuando usted lee Proverbios, sí, pues imagínense. Vaya, note aquí que hay que perseverar en el temor del Señor. Entonces, ¿qué es el temor del Señor? Usted dice que es perseverancia, sí. Por ahí dice, por eso estoy hablando, porque habla también cuando nosotros leemos en Proverbios capítulo 1, que dice el principio. Entonces, el principio para ser sabio es que haya temor. La gente que no tiene temor de Dios no puede ser sabia. Hermano, andan haciendo las cosas como ellos. Y acuérdese que estamos hablando de sabiduría. La iglesia debe de perseverar en el temor del Señor. ¿Cómo le hago entonces para perseverar en el temor del Señor? Nueve, 10. Es inteligencia. Bueno. Pero entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Es que nosotros debemos de hacer las cosas con sabiduría, no neciamente. No neciamente. Tampoco hacer las cosas imprudentemente. Nuestras acciones, nuestra vida diaria, con nuestra relación con Dios. Ese es tener temor del Señor. En otras palabras, la reverencia en las cosas con el Señor, hermano. Pero a veces somos tan irreverentes. Uh-huh. Entonces, ¿quién es una persona sabia? Porque dice que el principio de la sabiduría. ¿Quién es un sabio? Sabio es el que entiende lo que está haciendo y lo que está diciendo. Ese es un sabio. Sabio, hermano, es el hombre que alcanzó algún nivel de madurez, porque entonces sabe cuándo callar. Pero entonces está hablando de que yo debo de perseverar en esas cosas, en el temor del Señor. Y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces yo necesito entender que para poder yo alcanzar el temor del Señor y para poder perseverar, yo necesito avanzar en sabiduría. Necesito crecer en sabiduría, ser sabio, ser gente prudente, saber cuándo hablar, saber cuándo decir, entender las cosas. No ser gente conformista. El sabio, hermano, el sabio no se conforma con saber una cosa nada más. Él quiere saber más y quiere saber más y quiere saber más. Ese es el sabio y eso es perseverar. Entonces, ¿sabe cómo nosotros perseveramos en el temor del Señor? Es cuando a usted se le da un mensaje y usted quiere más. Entonces, ¿qué hace usted? El sabio va y empieza a buscar.
El sabio va y empieza a escudriñar, porque él quiere más, él quiere llenarse más, y quiere, no se conformó nada más con lo que le dieron. El sabio busca, el sabio va a querer alcanzar otro nivel. El sabio no se conforma con lo que le dieron. El sabio quiere más. Entonces dice que nosotros debemos de perseverar en el temor del Señor, y si el principio de la sabiduría es el temor del Señor, entonces yo debo de entender que para poder perseverar en el temor del Señor yo necesito crecer en mi sabiduría. Ya ve, aquí predicamos y le damos a usted espigas para que sale el calendario, usted le toca predicar, usted tenga que ir a predicar y usted tenga de dónde agarrar. El sabio va a buscar más, el sabio va a querer más. No es conformista. Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Aquí enlazó las tres cosas. Le hablé de la comunión, le hablé del templo, la oración, pero ahora dice acá que ellos continuamente se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. En otras palabras, perseveraban en la doctrina apostólica. Doctrina apostólica. Y entonces, para empezar, que resulta que ahora hay cristiandad que no cree ni siquiera que hayan apóstoles, que el último apóstol fue Pedro, Pablo. Imagínense, para empezar. Ahora bien, empecemos por eso, pero aquí está diciendo que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces ellos continuamente estaban ahí hablando de temas y mira, y esto que pasó, y acuérdese que los discípulos que Jesús tuvo, hermanos, se metieron a indagar. Lucas dice que él se metió a indagar, Lucas. Escribieron los evangelios, pero porque estuvieron ahí, pero ellos se dedicaban de continuo a la doctrina. Perseveraban en la doctrina. Temas de doctrina, hermano. Por eso le digo, el calendario que esta gente tenía del principio no era solo de domingo. Bueno, entonces tal día lo vamos a usar de oración, tal día nos vamos a reunir porque vamos a hablar de temas doctrinales. Estoy hablándole de hechos, en Hechos 2 y en Hechos 1, usted ve de todo lo que hacían la iglesia del principio. Vamos a ir a visitar los hogares, vamos a reunirnos para orar, vamos a estar acá participando del pan, teniendo Santa Cena, vamos a hablar de temas doctrinales. Y yo no sé cómo le hacían, hermano. Porque aparte de tener que cuidar su casita, de tener que barrer su casa, de tener que hacer sus quehaceres, tomaban el tiempo para tener ese tipo de comunión y participar de estas cosas. Y esa era la perseverancia que ellos tenían. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Perseveraban en la ley perfecta de la libertad. No eran oidores olvidadizos. O sea, no les entraba por aquí y les salía por acá, sino que eran oidores, dice acá, mire, eran oidores, hacedores, pero hacedores eficaces. Entonces perseveraban en eso, hermano, en la libertad. Hay gente que se movía en libertad, no en libertinaje, en libertad. En libertad.
Entonces hay que perseverar en eso también. Nosotros ya no podemos llegar, mire, ya no podemos ser esclavizados. El Señor ya nos libró. Pero entonces ahora nos está llamando a que debemos de perseverar en la libertad. Le leo el último, Romanos capítulo 2. Versículos 5 al 7. Si alguien me lo lee, por favor. Romanos 2. Del 5 al 7. Entonces, ¿sabe qué les estaba diciendo aquí? Que debían de perseverar en hacer el bien, haciendo el bien. Pero entonces, usted se recuerda y hemos oído de nuestro apóstol que él dice: no se puede hacer el bien si primero no se deja de hacer el mal. Nadie puede hacer el bien si primero no ha dejado de hacer lo malo. Entonces, claro, entonces hay que perseverar haciendo el bien. Pero dice acá: por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del juicio, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero en la perseverancia del bien. Y decía un eslogan antes: haga el bien y no mire a quién. Hagamos el bien. Entonces le dije 7 cosas en las que nosotros debemos de perseverar. Perseverando en hacer el bien. Perseverando en la doctrina de los apóstoles. Perseverando en el temor del Señor. En la comunión, en el templo y en la gracia. Y hay muchas cosas más con las que se debe de perseverar, pero dejémoslo ahí en esta noche. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverancia, perseverancia, perseverancia. Perseveremos, hermano. Perseveremos. Vamos a orar en el nombre del Señor. Quiero invitarle a que se ponga de pie en esta noche y le vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos permita seguir perseverando, hermano. Los que hemos estado perseverando, pues gloria a Dios, que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé fuerzas para seguir adelante. Claro, estamos en medio de lobos, pero para eso el Señor dijo que necesitábamos ser astutos como la serpiente, necesitábamos ser inocentes como la paloma, pero al final dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Anhelamos ser salvos. Yo creo que todos acá anhelamos ser salvos. Pero entonces perseveremos. La perseverancia es importante. Es muy importante. Oramos, Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das, Señor, de poder estar en tu casa reunidos, congregados, unánimes, juntos, compartiendo tu palabra, Señor. Gracias por la bendición que tú nos das de día a día, Señor, poder levantar nuestras manos, abrir nuestros ojos y darte gracias a ti. Reconociendo, Señor, que todo lo que tenemos y todo lo que somos, Señor, es por tu bendita misericordia, por tu gracia. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta noche, porque tu amor, Señor, y tu bondad sobre nosotros nunca se ha cortado. Porque nos sacaste, Señor, del lodo cenagoso, porque, Señor, nos tomaste, Padre Celestial, nos levantaste, Señor, de donde estábamos muertos en nuestros delitos. Por tu gracia, por tu gracia. Ayúdanos a perseverar, Señor.
Ayúdanos a perseverar en tantas cosas, Señor, que como iglesia, como hijos tuyos, Señor, en algún momento hemos olvidado. Pero te damos gracias porque tú nos recuerdas aquellas cosas, Señor, en las que debemos de perseverar. Porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Padre, permite, Señor, que esta palabra que hoy, Señor, has traído sobre nuestras vidas, Señor, se quede en nuestros corazones y que como oidores eficaces, Señor, podamos poner por obra esta palabra. Ayúdanos a perseverar en la gracia. Ayúdanos a perseverar en el templo. Ayúdanos a perseverar en comunión, Señor. Ayúdanos a perseverar en la doctrina, Padre Celestial. En el temor tuyo, Señor. Ayúdanos a perseverar en el nombre poderoso de Jesús, haciendo el bien, Señor. Padre Celestial, en tus manos estamos en esta hora, Señor, y queremos, Señor, que nos ayudes, Señor, que tú nos des a nosotros, Señor, la fuerza, la capacidad, Señor, para poder avanzar en medio, Señor, de este camino en el cual tú nos has puesto, Señor. En medio del lobo, Señor, donde hemos estado. Queremos perseverar, Señor, ser gente perseverante, para que cuando tú vengas, Señor, tú te agrades de nosotros. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos que han escuchado esta palabra, porque yo sé que tú hablas, Señor, que tu palabra no regresa vacía, Señor, y que tu palabra no cae a tierra, Señor. Padre, por favor, Señor, toca los corazones, Señor, toca el corazón de tu pueblo y permite, Señor, que nosotros, Señor, como hijos tuyos, podamos alcanzar la meta, Señor, que es verte cara a cara, Señor, ser salvos, Padre Santo. Gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad, Señor, para con nosotros. Te bendecimos, Señor.